Información rápida y gratuita a sus problemas de salud. Y señores, todos sabemos que la historia es un relato del pasado. Y si nosotros nos convertimos en historia, estamos pasados. Ustedes han visto el dicho popular, ese está pasado. Pues los seres humanos estamos todos amaestrados para vivir en el pasado. El yo es el pasado relatado del individuo, pero no solamente los relatados, sino los hechos del individuo que los que más impresionan son los que más se quedan y los que más se van a repetir. Entonces, el libro ya ustedes saben por qué yo lo cuestiono. Porque cuando dice atrévete a ser quien eres, ¿a quién se le está dando ese comando? Se le está dando a una entidad que no es el ser. Porque el ser no presupone, no programa ninguna actividad. Eso es cuestión del yo. La voluntad debilitada corresponde al yo. Yo me refiero a la voluntad, a la fuerza con que cuenta el ser para ejecutar alguna actividad. Ahora, cuando esa fuerza está al servicio de la historia, el ser se debilita y se fortalece el amaestramiento. Y lo interesante, aquí cogí una idea bonita, porque no todo es malo. Y es el hecho de que cuando el ser está amaestrado, al tener esa historia verbal constantemente repitiéndose, en ese repetir, el amaestramiento ya no está como algo exterior. No es el amaestrador exterior. Cuando se repite en el interior, es la misma persona, el amaestrador y el amaestrado. ¿Ustedes vieron lo que yo dije? El individuo introduce al exterior y el exterior se convierte en un comando que sujeta al ser y lo manda a hacer lo que le mandaron a hacer del exterior, pero ahora el individuo cree que es él que está decidiendo y que se está mandando independientemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú mandas al ser que se atreva a ser. Puede ser que esté diciendo que el ser deseche la información, pero esas no son funciones del ser. La función del ser es recibir información, ya sea de los ojos, de los oídos, de las narices, de la boca, del tacto, recibir información. Y esa información tiene unos canales por donde va a recorrer y va a llegar hasta el córtex cerebral, donde va a ser organizado, examinado
y convertido en mejor y más clara función, sube un escalón cuando la función se establece desde el ser. Pero no es así cuando la función termina en lugar del córtex en una historia que relata y que ya tiene la decisión de lo que se va a hacer con la nueva visión, con la nueva audición, olfacción, degustación y sensación táctil. Ustedes vieron el asunto. El niño no tiene ese relato. Y el niño organiza las cosas como llegan. Y según el requerimiento, ese requerimiento queda ajustado por lo que pide la información que entra. El ser no es así. El ser, si la información que, el yo, si la información que entra coincide con el relato aprobado, eso no tiene fricción ni conflicto. El individuo con esa aceptación de relato aprobado adquiere como si cogiera un dulce y se produce la dopamina que lo impulsa a hacer más de lo mismo. Se produce un hábito. Cada vez que producimos un hábito estamos hablando de adicción, de dependencia. Entonces, otro libro que yo cogí en un viaje que acabo de llegar, del bootcamp del Silicon Valley, dice, atrévete, otro libro, atrévete a soltar. En uno de sus capítulos, ¿quién va a soltar? La función del ser, ya dije, que es recibir información. Y con esa misma información, limpia y pura, va a hacer la conducta, pero también va a fortificar por el ejercicio, desarrollar la misma estructura que recoge la información. ¿Está bien? La estructura que recoge la información, trabajando, se hace más fuerte, se hace más clara, con más fuerza, con más disposición. ¿Ah? Pero cuando esa estructura se le manda a hacer otra cosa que no es su función propia, lo que, vamos a decir, el premio que genera ser deja de producirse. Y entonces se produce la adicción y la incapacidad para salir de esa zona maldita llamada zona de confort. Porque hace que el individuo no se mueva, se estanque y entre en estado de putrefacción. Y bueno, me están diciendo que me tengo que ir a pesar de que me faltan unos segundos que tenía yo. Aquí sí puedo reclamar. Bueno, señores, el lunes nos vemos de nuevo y gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Información rápida y gratuita a sus problemas de salud.